Bueno amigos, en este video veremos algunos conceptos sobre switching, conceptos bastante importantes e interesantes para todos los que quieran presentar su examen de certificación de CCNA. Primero, pues hablaremos básicamente de lo que es un switch. Un switch es un concertador de puertos, cuya función principal es el reenvío de tramas. A nivel de capa 2, los switches trabajan con tramas. Entonces, su función principal es la de reenviar esas tramas de un puerto de origen a otro puerto de destino. Para hacer ese reenvío de tramas, ellos utilizan internamente unas tablas de MAC o las famosas tablas CAM. Aquí vemos algunas funciones principales de los switches. Son equipos que funcionan en capa 2 y se dice que son inteligentes porque poseen una tabla de MAC. Eh, Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que las tramas o los frames de Ethernet poseen siempre una dirección origen y una dirección de destino. Eh, Esas direcciones se conocen como direcciones MAC. Eh, los switches tienen una tabla MAC donde poseen el registro pues, de cada una de las direcciones origen, de cada una de las tramas que pasan por ese switch. Eh, y es con estas direcciones MAC de origen que el switch logra armar su tabla de direcciones MAC y puede enrutar las tramas posteriormente. Ya veremos cómo se da este proceso. Cuando escribimos el comando show MAC address table dentro de un switch Cisco, observamos esta salida del comando. Aquí nos aparecen las direcciones MAC que conoce nuestro switch y a través de qué puertos las está conociendo. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se da el proceso de address learning dentro de un switch. Entonces, para este ejemplo, eh, tenemos este switch que inicia con su tabla de max completamente en blanco. Es un switch que acaba de ser encendido y los PCs todavía no han iniciado ningún envío de ninguna información. Entonces, para este ejemplo, vamos a suponer que el PC A, que tiene esta dirección MAC, quiere enviar una información hacia el PC C. Eh, este PC que está aquí. Entonces, MAC de origen será esta, source, y MAC de destino será esta que está acá, es la destination. Entonces, inicialmente, cuando se envía la trama es enviada desde el PCA hacia el switch. Entonces, recordemos que este switch inicialmente en su tabla MAC pues no tiene ningún registro. Entonces, él no tiene forma de saber a qué puerto está asociada esa MAC de destino en la que menciona la trama que sale del equipo A. Pero lo que él sí sabe es esta dirección de origen desde donde le está llegando esa trama. Entonces, lo primero que él va a hacer es añadir esa dirección MAC de origen, porque de esa sí tiene certeza la dirección MAC de origen F31263 que pertenece al PCA la va a añadir en su tabla de MAC en el puerto 01. Este registro en la tabla MAC dura por defecto 300 segundos. Eso serían 5 minutos. Si el equipo en esos 5 minutos no vuelve a enviar información, pues ese registro es eliminado. Luego de eso, el switch va a tratar de reenviar la trama hacia el puerto que corresponda, pero como podemos apreciar, no existe ningún registro para esa MAC dentro de la tabla. Entonces, lo que hará el switch en este caso es hacer un flooding. Un flooding es que va a enviar la trama por todos los puertos menos por el puerto que la recibió. De esta manera, enviará una copia de la trama por todos los puertos menos por el que la recibió. Esto se conoce como unicast flooding. Luego, en el siguiente paso, pues
la trama será obviamente descartada por el PC B y por el PC D, ya que no corresponde con la MAC de ellos. Pero quien sí va a identificar la trama y quien va pues a darse cuenta de que la trama sí es para él es el PC C efectivamente. Entonces la PC C procesa la trama y envía la respuesta. Cuando esa PC envía la respuesta, automáticamente el switch aprende esa dirección MAC porque en la trama que se envía aquí aparece en el campo de dirección de origen. Y al ser una dirección de origen, él la asocia directamente con el puerto Giga 04 y lo añade a su tabla de MAC. Si otro PC posteriormente quisiera enviar una trama hacia el PC A o hacia el PC C, el switch podría hacer el envío de la trama inmediatamente sin necesidad de hacer un flooding, porque ya conoce las direcciones MAC y efectivamente se encuentran registradas en su tabla. Posteriormente, pues vemos que cuando el PC C le envía una trama al PC A, pues ya el switch sabe por qué puerto puede encontrar ese PCA, por qué puerto puede encontrar esa MAC y lo único que hace es reenviarla directamente por el puerto Giga 01 en este caso y aquí se produce la recepción de la trama sin ningún problema. Entonces, este proceso se conoce como microsegmentación cuando tenemos una comunicación en este estilo, más bien como una comunicación de punto a punto. En este ejemplo se dan cuenta que los demás equipos no participaron en la comunicación. Cuando el PC C le envió una trama directo al PC A, no hubo un flooding ni ese tráfico llegó a los demás PCs, porque el switch ya conocía la MAC. A medida que se vayan intercambiando tramas en esta topología, o a medida que los equipos vayan enviando información, el switch va a ir llenando su tabla de MACs. Lo va a hacer pues con todas las MAC de origen que reciba de las tramas que pasen por él. Entonces va a identificar la MAC origen y por qué puerto la está recibiendo y así la va a ir agregando a su tabla de MACs. Ok, otra de las funciones de un switch es la de enrutar el broadcast. El broadcast es un tipo de tráfico especial que va dirigido a todos los PCs de un mismo dominio de capa 2. Eso se conocen como dominios de broadcast. La dirección de broadcast es la dirección FF, 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 todas F. Cuando un PC envía una trama con dirección de destino, esta FFFF el switch automáticamente va a hacer un flooding, va a enviar ese paquete ese trama, perdón, por todos los puertos, excepto por el puerto que la recibe. Eso se conoce como broadcast. Estos son algunos de los procesos internos que ejecuta el switch, como el store and forward, que es que guarda cada trama, en este caso aquí esto está mal escrito, el switch guarda cada trama en un buffer antes de hacer el intercambio de información hacia un puerto de salida. Quiere decir que el switch tiene un pequeño buffer donde va almacenando la cola de tramas que vienen llegando para hacer su posterior envío. La función cutthroat lo que hace es que minimiza el delay o el retardo en el reenvío de tramas, ya que solamente lee los primeros 6 bytes de datos de la trama. En estos primeros 6 bytes está lo que al switch le interesa para hacer el envío de la información, que es la dirección MAC de destino. Y con eso ya él inmediatamente encamina la trama o reenvía la trama por el puerto que corresponda. Otra de las funciones otro de los procesos internos de los switch es el fragment free, en el cual el switch siempre va a leer los primeros 64 bytes de cada trama y se asegura que la trama tenga por lo menos 64 bytes y con eso se evita que se encaminen runs por la red,
Los runts son todas esas tramas que son menores de 64 bytes. Ustedes saben que el tamaño mínimo de una trama debe ser de 64 bytes. Si tenemos tramas con un tamaño inferior a ese, puede tratarse de errores o problemas en nuestra red a nivel de capa 2. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse para más contenidos. Hasta la próxima.